Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, Continúan con lo del módulo 1. En la parte donde dice clasificación de bienes, tenemos los bienes libres dentro del módulo 1, ¿no? Que son aquellos que no son de interés de estudio para la economía, porque les falta al menos una de las características que les son propias de los bienes económicos. Por ejemplo, el aire que respiramos. ¿eh? Y después los bienes económicos son aquellos que tienen las siguientes características. Son útiles, sirven para satisfacer directa o indirectamente necesidades humanas, son escasos, no se presentan en forma superabundante y son apropiables. Pueden ser objeto que se incorporen a una persona pública o privada. Según su naturaleza, según su naturaleza, los bienes de capital son bienes que sirven para la producción de otros bienes, no satisfacen directamente necesidades humanas, por ejemplo, un tractor, no son para consumir, son para producir otros bienes, es importante aclarar esto. Capitales de estos bienes de capital o de inversión. Tenemos el capital empleado, puede dividirse en capital físico o real, puede ser fijo, por ejemplo, las maquinarias, edificios, o circulante, por ejemplo, los automóviles. El capital humano, la educación, la formación profesional, la experiencia de la persona, y el capital financiero, los fondos disponibles para la compra de capital físico o activos financieros como bonos o acciones. Todos son importantes y todos se balancean para que pueda el empresario producir. Bien, según su función, tenemos bienes intermedios, que deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo de capital, por ejemplo, los insumos. Y los bienes finales, son aquellos que han concluido su proceso de transformación y son aptos para su consumo, para ser aplicados a la producción de otros. Por ejemplo, el pan de la panadería. Después tenemos, según su relación con otros bienes complementarios, son bienes que se combinan o complementan para satisfacer una necesidad humana, por ejemplo, el pan y la manteca. Bienes sustitutos son bienes que compiten entre sí para satisfacer una misma necesidad humana, por ejemplo, el pan y las galletitas. Bienes independientes son bienes cuyos mercados no se refieren entre sí, por ejemplo, el pan y la lapicera. No tiene nada que ver uno con otros. Los bienes públicos son aquellos que son propiedad del Estado y son accesibles en el uso para los individuos, por ejemplo, una plaza. Bienes privados son aquellas cuya disponibilidad, uso y goce se restringe por régimen de propiedad de su titular, por ejemplo, la casa de un particular. Según el ingreso, bienes normales son aquellos que incrementan su consumo cuando aumenta el ingreso del consumidor, por ejemplo, las entradas de cine. Los bienes inferiores son aquellos que disminuyen su consumo cuando aumenta el ingreso del consumidor, las alpargatas. Los bienes de primera necesidad son todos aquellos que el ser humano necesita para subsistir, como por ejemplo la comida, leche. Y los bienes de lujo son aquellos que el individuo no necesita para sobrevivir y son superfluos o dependen de la capacidad económica. Por ejemplo, los autos, los yates, la casa, las vacaciones y las joyas. Y los servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer las necesidades humanas. Por ejemplo, tenemos cortarse el pelo, servicio de peluquería. ¿Cuáles son los recursos productivos? Son los factores o elementos básicos utilizados en la producción de bienes y servicios, por lo que se les puede denominar factores de producción. Estos están calificados en 4 tipos. El trabajo, que es la mano de obra y esfuerzo intelectual aplicados en forma directa a la producción de bienes económicos. Los trabajadores, su remuneración es el salario, que cobran por poner su fuerza de trabajo para ganar dinero. Tenemos la tierra, son los recursos naturales aplicables a la producción de bienes económicos. Su remuneración es la renta de la tierra. El capital son los bienes económicos producidos por el hombre que se aplican a la producción de otros bienes económicos. Su remuneración es el interés. Al capital se le aplica el interés.
El empresario es la persona o grupo humano encargado de organizar e implementar la producción de los bienes económicos. Su remuneración es el beneficio. Las utilidades del capitalista. Bien, hasta acá, dudas, preguntas. Acá veo que hay algunas preguntas. Los alumnos si son de otra docente, no corresponden a este grupo. No corresponden a este grupo. Fíjense la sección, ¿eh? La sección que están. En la sección esta, que ahora no me acuerdo el número exactamente, solo yo soy el docente y ustedes, los alumnos que pertenecen a mi sección. Bien. ¿Qué es el mercado? Es el lugar o conjunto de lugares donde se puede ofrecer o adquirir, vender o comprar un determinado bien económico. Cabe aclarar que el concepto abarca no solo el lugar físico, sino también el lugar electrónico o lugar virtual, ya que hoy pueden realizarse operaciones de compra y venta por teléfono o por internet. ¿Bien? ¿Qué es la economía política? La economía política es la ciencia social que trata la manera de administrar recursos escasos susceptibles de usos alternativos, con objeto de producir bienes y servicios para su consumo entre los miembros de una sociedad. Los datos clave de esta definición son: es una ciencia, ya que utiliza el método científico para llegar a resultados objetivos; es social, puesto que estudia el comportamiento humano en relación a las necesidades humanas. Bien. Y después tenemos la pregunta, que viene: ¿qué método de investigación va de lo particular a lo general? Y ya lo vimos en principio. Finalizando el contenido de la unidad, usted está en condiciones de responder a la pregunta inicial. Ahí tienen toda la bibliografía. Bien. Ahora vamos a la unidad 2, dentro del módulo 1. Perdón, ¿están escuchando? Porque veo que uno dice que no escuchó nada. Ok, bien. Con el tema de los grupos, traten de hacer grupos, digamos, grupos ustedes. Los grupos, déjenme ver cuántas personas son, creo que son 60, ¿no? Más o menos. Traten de hacer 10 grupos de 6, más menos 1. Ahí voy a anotar 10 grupos de 6 personas, más menos 1. Puede ser 5 o 7, para hacer las actividades. Y lo que les pido es que ustedes, que se conocen muchos, júntense, pásense los teléfonos, armen los grupos de WhatsApp. Lo que yo suelo hacer es, ¿cómo se llama? Si les falta, hay grupos, ¿no?, que se van armando. Me mandan, sí, pero vamos por partes. Vamos por los grupos. Si pueden, ármense los grupos ustedes. Si después de 1 o 2 semanas, tómense una semana, esta larga, tómense la otra. Júntense, pásense los WhatsApp. Ármense grupos de 6, 5, 6, 7, y mándenmelo por correo diciéndome: profe, somos tal, somos un grupo. Yo después, no importa el número de grupos, yo se los asigno. Pásense los teléfonos. Son trabajos que todos se pueden hacer virtuales en equipo, porque hay gente de todo el país. Bien. Eso por un lado. Así que lo que yo voy a hacer acá, vamos a hacer un rato más de clase, y cuando terminemos la clase, yo voy a dejar abierto,
como se llama, la conferencia, para que ustedes se puedan comunicar entre ustedes. Se dejan los WhatsApp y van armando grupos. Después siempre hay alguna persona que no está, que no viene a las clases y demás. Esa persona, o que se queda fuera por algún motivo, esa persona me puede escribir y yo, cuando tenga grupos, por ejemplo, tengo 6, 7 grupos, después los voy asignando. Le voy poniendo al grupo que tiene menos gente, le voy asignando una persona. ¿Está? Bueno, acá tenemos un tema, con lo que me dice acá la señorita. No sé qué le dijeron, pero yo solamente tengo alumnos de mi sección. No debería, yo tomo alumnos de mi sección. No sé quién le dijo que usted, si es de otra sección, puede estar conmigo. Porque cada sección tiene un docente. Cada sección tiene un docente. No, mire, yo lo que le digo es que si usted, Lola, está con, le figura otra docente y está en otra sección, vaya con otra docente. Deme un minuto. A ver. Denme un minuto, vamos a ordenarnos un poco lo burocrático. Ustedes son 55 alumnos, ¿eh? Y todos corresponden, todos, absolutamente todos, a la sección 25-194. El que no está en la 25-194 no corresponde aquí. ¿Está bien? ¿Listo? Eso por un lado. Bien. El módulo, Profe, ya la unidad, la actividad número 2 es grupal. profe, le hago ¿Eh? una consulta. Sí, tiene que traer grupo. La Eh, actividad 1, perdón, ahora me dice, la actividad 1 es individual, bueno, la 2 es grupal. ¿Sí? Sí, la escucho. sí, me parece que yo también soy de otra comisión. Lo que pasa que en la plataforma directamente estoy asignada a la clase de usted, pero me sale 17189H, sería la denominación del curso. No, el curso es. Sí, el Espere un que dijo minutito, usted. ahora voy con usted. Mire, déme un minuto. A la que me dijo, la actividad evaluable número 2 dice: no se aceptarán trabajos individuales. ¿Eh? Sí. ¿Está? Listo. ¿Está? Entonces, el 1 es individual, que es el video, el 2 es grupal. Bien. En cuanto a las personas, cuando yo me meto en mi grupo, ¿eh? Tengo 55 estudiantes y todos corresponden a la sección 25-194. No tengo otros estudiantes. Por lo tanto, si hay de otra persona, no sé qué le dijeron, yo no lo voy a poder ni evaluar.
¿Se entiende? Pues usted no me aparece. ¿Se entiende, Lola? O no sé quién me habla, Carla, no sé quién, la alumna que me pedís eso. Pues no, si quiere me fijo si está, pero no va a aparecer. ¿Se entiende? Entonces usted debería estar en la clase de su sección. ¿Se entiende? A ver, déjeme ver si encuentro alguna Lola. A ver, déjeme ver. No, no hay ninguna Lola. Usted no está, no la tengo como alumna. Por lo tanto, no la voy a poder evaluar, como le digo, porque no está en mi sección. ¿Se entiende? Tiene que buscar su sección, señorita. Todos los que no están en mi sección, sí, pero será mi horario, pero no soy el docente. Debe haber otro docente. ¿Se entiende? Otro docente que dé clase. Puede ser que haya otro docente hasta ahora con otra sección. ¿Está? Puede ser que haya otro docente. Bueno, será porque el docente no pudo armar la conferencia. ¿Se entiende? Será porque el docente no puede hablar. ¿Qué docente le sale a usted? Usted cuando ve personas, ¿qué docente le sale? ¿Aparezco yo como docente suyo? Seguramente que no. No, es otra la profesora. Si no está, no está conmigo. Bueno, les pido a los que no están, les agradezco, pero que no se confundan, no pierdan el tiempo, mándenle un mensaje a la otra profesora y díganle, pregúntenle cuándo son las clases de la otra profesora. Mándenle un mensaje a ella directamente, ¿sí? Así seguimos con la gente de mi sección, que son los de la 25194. Bien, tenemos el principio de la escasez y la necesidad de elegir. ¿Por qué el problema de la economía es la escasez? Podemos decir que el problema económico por excelencia es la escasez y surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras los recursos humanos son limitados. Un sistema económico es un conjunto formado por las relaciones básicas, técnicas e institucionales que le dan una entidad y aportan características únicas a una organización económica social. La economía de planificación central es aquella donde el Estado determina el qué, cómo y para quién producir. La economía de libre mercado es aquella donde el mercado decide sin intervención del Estado. La economía mixta es aquella donde se dan ambas, es decir, el mercado funciona, pero el Estado también controla, dirige, etc. La microeconomía centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, familias y empresas. Analiza cómo toman sus decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. Por ejemplo, cómo el aumento del impuesto sobre el bien afecta su consumo. La macroeconomía, por su parte, centra su análisis en el funcionamiento global de la economía, crecimiento económico, inflación, tipo de interés y tipo de cambio, balanza de pagos, etc. Por ejemplo, cómo la devaluación de la moneda afecta a la balanza comercial. La economía positiva observa y describe con objetividad los hechos, los explica con razonamientos lógicos y predice cómo ocurrirán ciertos fenómenos. La economía normativa formula juicios de valor, propone medidas o normas y en general ensaya reglas, soluciones o decisiones sobre los objetivos que se pretenden alcanzar. La escasez es un concepto relativo en el sentido que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. Es la existencia de dicha escasez la que marca la necesidad de decidir cómo utilizar los recursos, dedicándolos a producir un bien determinado y sacrificando la fabricación de otras. Esa es la principal función de la economía. Ante la presencia de recursos que pueden ser usados de forma excluyente, debe decidirse por una de estas. Por lo tanto, la economía es una ciencia social porque su objeto de estudio es el ser humano a nivel individual y a nivel grupal. Es una ciencia porque estudia de manera sistemática, método, orden, leyes que rigen las relaciones de causa-efecto que existen entre los fenómenos económicos. ¿Por qué la escasez es un concepto relativo?
Y ahí tenemos un video que analiza lo referente a los principios de escasez. Entonces, la economía es la ciencia social que se ocupa de estudiar la forma de administrar los recursos escasos, con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad, lo que le permite satisfacer necesidades. Hemos llegado al punto de distinguir dos clases de economía, según su campo de estudio y de aplicación de los conocimientos desarrollados. Familiar o individual, estudia el comportamiento económico del individuo, la unidad fundamental del consumo que es la familia. Social o política, estudia el comportamiento económico de toda la sociedad y acá aparecen las empresas. ¿Dudas, preguntas? ¿Eh? Es bastante claro. Lo importante acá, la diferencia entre, tenemos economías de planificación central, economías socialistas, que ya prácticamente no existe, la economía de libre mercado, donde el Estado prácticamente no interviene, se deja que se regula sola el neoliberalismo, y la economía mixta que sucede en casi todas las economías donde hay Estado y hay mercado. ¿Eh? También tenemos la micro y la macro. La micro centra sobre el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, familias y empresas. ¿Eh? Y la macroeconomía cuando se habla de países, de grupos de regiones, de grupos de industrias y demás. ¿Dudas, preguntas? La definición de economía social de Samuelson y su análisis. Samuelson, ante la necesidad de resolver la necesidad de la sociedad, entiende la economía como la ciencia que estudia la forma en que una sociedad distribuye sus recursos productivos para definir qué producir, ¿eh? qué producir, qué bienes producir y en qué cantidad cada uno, cómo producirlo, con qué asignación de recursos productivos y para quién producirlo, cómo distribuir los bienes producidos entre los miembros de la sociedad. Las decisiones tomadas para dar respuesta a estas cuestiones tienen un claro componente político y configuran el sistema económico de una sociedad. No es indiferente, por ejemplo, dedicar los recursos a fabricar armas o alimentos, o bienes privados o a servicios públicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Se denomina sistema económico a un conjunto formado por las relaciones básicas, técnicas e institucionales que le dan una identidad y aportan características únicas a una organización económica social. ¿Eh? Los principales sistemas económicos surgidos a lo largo de la historia de la economía moderna son la economía libre de mercado, como se los dije, que lo resuelve todo el mercado, no hay intervención del Estado, salvo mínima para proveer salud, educación básica, justicia y seguridad. Los medios de producción son propiedad privada y lo que busca es que el beneficio del empresario sea el motor de la economía. Además, el libre funcionamiento del mercado es el que decide qué, cómo y para quién producir. Tenemos la economía de planificación centralizada. Los problemas económicos los resuelve el Estado debido a la propiedad estatal de los medios de producción. No hay iniciativa privada, ya que el Estado organiza la economía y decide qué producir, cómo y para quién. Es la economía socialista, el Estado es dueño de los medios de producción, decide todo, todo es del Estado, todas las empresas son del Estado. ¿Eh? Y lo que tenemos en general en todos los países, un poco más de mercado, un poco más de Estado, es que los problemas se resuelven por el mercado y el Estado. Principalmente es el mercado el que resuelve el qué, cómo y para quién producir, aunque el Estado interviene para corregir las imperfecciones del sistema y conseguir un mayor bienestar social. Los sectores económicos, ¿dudas hasta acá?
Sectores económicos. Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas, tradicionalmente se ha agrupado en tres categorías o sectores económicos. El sector primario, que comprende aquella actividad relacionada directamente con los recursos naturales sin que estos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de los mismos, incluye la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. El sector secundario o industrial, el sector primario sería el agro. El sector secundario o industrial abarca todas las actividades que transforman físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas, puesto que abarcan la industria energética, textil, metalúrgica, química, electrónica, automotriz, etc. Y después tenemos el sector terciario de servicios, que engloba el resto de las actividades no incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios y bienes no tangibles, como el comercio, la enseñanza, la sanidad, el transporte, las comunicaciones, el turismo, la banca, etc. El sector primario, secundario y terciario. Los agentes económicos son los responsables de la actividad económica que se basa en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Economía domésticas o familias. Están formadas por personas, familias u hogares que constituyen la unidad básica de consumo, ya que por un lado consumen bienes y servicios y por el otro ofrecen sus recursos. Lo que tiene es decir que son quienes denominados consumidores. El objetivo de este sector es el de maximizar la utilidad, en otras palabras, obtener la máxima satisfacción de las necesidades mediante el consumo de bienes y servicios. El consumo, la importancia de consumir en una economía. Las empresas, esta es la unidad básica de producción, contrata trabajo y compra otros factores, o sea, también no solo produce, sino también que contrata otros bienes y servicios. O sea, para producir requiere de insumos, pero su función final es ser productores o oferentes, y el objetivo es maximizar su beneficio. El único objetivo de la empresa privada es ganar más dinero. Y el sector público comprende la administración pública. ¿Está? El Estado, las provincias, etcétera, los diferentes escalafones del Estado. El Estado interviene en la actividad económica, por ejemplo, cuando determina el nivel de impuestos que cobra a los otros agentes económicos que luego son usados en el gasto público. Además, puede regular precios, establecer leyes, limitar el consumo de ciertos bienes, establecer aranceles, etcétera. Su objetivo es lograr el máximo bienestar económico de la sociedad utilizando los ingresos limitados de que dispone para solventar los gastos. Tenemos las empresas y su forma jurídica. Mencionamos que la empresa es la unidad básica de producción. En la actualidad las empresas se pueden clasificar jurídicamente en individuales, se trata de empresas que pertenecen a un solo individuo, este debe responder ilimitadamente con su patrimonio, su estructura es informal y es quien toma las decisiones empresarias. Colectivas son las empresas cuya propiedad es de más de una persona. En estas sus socios responden solidaria e ilimitablemente con sus bienes personales. Cooperativas son empresas creadas para satisfacer las necesidades comunes de sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden ser conformadas por productores, trabajadores o consumidores. Es común formar cooperativas de trabajadores con el objeto de continuar la actividad de aquellas empresas declaradas insolventes o con graves problemas económicos. Las comandatarias. Las mismas cuentan con dos clases de socios. Por un lado, los socios colectivos, que participan en la gestión de la empresa y poseen responsabilidad limitada. Por otro, los socios comanditarios, que no participan en la gestión y su responsabilidad es limitada al capital aportado. En general, estos trabajan en la organización, pero no tienen ni voz ni voto. Estos son los que en su momento son, ¿cómo se llama? Son estas que son socios, son raras porque generalmente tenemos las sociedades de responsabilidad limitada o anónima, en los cuales tenemos un grupo de accionistas que tiene decisión y después están otros trabajadores que son empleados, son gerentes y demás, pero no tienen acciones. Bueno, por este lado también son los dos. Los accionistas que ponen plata tienen voz y ejecutan, y no ejecutan, perdón, y los socios que sí, trabajan, tienen plata y también ejecutan. Tienen los dos. A diferencia de una sociedad de responsabilidad limitada, que los socios solo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el personal.
el capital dividido en particiones iguales llamadas cuotas. Son socios que tienen sus empleados. Y las sociedades anónimas sí, poseen responsabilidad limitada del patrimonio aportado y sus titulares son aquellos que participan del capital social por medio de acciones. Solo se puede ser socio aportando dinero. No como antes que se podía aportar trabajo. De capital industria, estas sociedades se caracterizan por tener socios que aportan dinero, mientras que otros suministran exclusivamente su trabajo. Están los diferentes tipos de formas jurídicas que tienen las empresas. Sí, al final le voy a dejar el chat para habilitar los grupos. ¿Dudas, preguntas? Deme un minutito, por favor. Si no hay dudas, deme un minutito. Si hay una, déjemela escrita. Ahora vengo. 2 minutos y bueno. Entonces, las empresas se pueden considerar industriales, son empresas de transformación, es decir, adquieren materias primas para transformarlas en productos preparados para el consumo, las famosas fábricas o industrias, por ejemplo, de producción automotriz, que tienen insumos, la chapa, el metal, el plástico y hacen autos. Las comerciales, que compran mercaderías para luego venderlas a un precio más elevado, con el fin de obtener un beneficio. Aceptan el producto del consumidor, lo almacenan. Los comercios de cercanía, que no producen nada, solamente compran y venden. Y los de servicios, son aquellas que no producen ni venden bienes y materiales, sino que ofrecen al consumidor el disfrute directo de una actividad, un restaurante, una obra de teatro y demás. Definición de micro y macroeconomía. Contenido de la ciencia económica. La ciencia económica comprende dos partes, la micro y la macroeconomía. La microeconomía es la que estudia el comportamiento de las unidades, tales como los consumidores, las empresas, las industrias y sus interrelaciones. Agrupa leyes que se refieren a unidades económicas. La teoría del consumo comprende las leyes que estudian cómo se comporta el individuo y su familia, es decir, la demanda. La teoría de la producción comprende leyes relacionadas con el comportamiento de la unidad de producción, es decir, la oferta. La teoría del mercado comprende las leyes que explican cómo se determinan los precios de los bienes en los diferentes mercados. La teoría de la distribución comprende leyes que explican cómo se determinan los ingresos de los distintos factores productivos, a saber, la renta, el interés, el salario y el beneficio. Las decisiones tomadas para dar respuesta a estas cuestiones tienen un claro componente político y configuran el sistema económico de una sociedad. No es indiferente, por ejemplo, dedicar los recursos a fabricar armas o alimentos a bienes privados o a servicios públicos. La macroeconomía es la que estudia el funcionamiento de la economía de un país determinado en un conjunto de países. Agrupa leyes que se refieren al sistema económico como un todo, tales como la teoría del dinero y el crédito, comprende las leyes relacionadas con la función del dinero y el crédito en el sistema económico. La teoría del sistema económico nacional, comprende las leyes que expresan las relaciones entre las grandes magnitudes de la economía nacional, es decir, el producto, el ingreso,
la inversión y la ocupación de los factores productivos. La teoría de la economía internacional comprende las leyes que explican los movimientos internacionales de mercancías, capitales y personas. La teoría de las fluctuaciones económicas comprende las leyes que explican las fases de prosperidad y depresión de los sistemas económicos. La teoría del crecimiento económico comprende las leyes que manifiestan cómo se desarrolla el sistema económico a largo plazo. El modelo económico simple, tenemos el flujo circular de una economía de mercado. Acá en el esquema 1 podemos observar cómo la actividad económica se da por interacción entre dos sectores, consumidores que son los hogares y productor la empresa, bajo la forma de dos flujos de sentido inverso de circulación. El de prestación de bienes económicos de consumo y de producción, el flujo real de actividad económica, y el de la contraprestación, en pago de los bienes y servicios recibidos, en el que circulan exclusivamente medios de pago, flujo financiero de la actividad económica. También podemos observar en dicho esquema que la actividad económica se desarrolla fundamentalmente en los mercados de bienes de consumo por un lado y de bienes de producción por el otro, que son los que regulan permanentemente su funcionamiento. Asimismo, observamos en él cuáles son los objetivos básicos que guían las conductas de los dos sectores fundamentales de la actividad económica: la maximización de la utilidad y la maximización del beneficio. Acá tenemos en el flujo circular, tenemos la demanda de bienes y servicios de los hogares, la oferta de bienes y servicios que le dan las empresas, tenemos la oferta de factores de producción y la demanda de factores de producción, que generan gastos, ingresos, renta, salarios y beneficios. ¿Está? El concepto de intercambio, trueque. Todo individuo debe obtener lo que necesita para su consumo. Por lo tanto, debe cambiar aquello que tiene abundancia por lo que no tiene y necesita, a través del intercambio. El intercambio hace posible la especialización, la división del trabajo, la eficiencia. La división del trabajo permite la especialización, una mayor capacitación por operario, la introducción de herramientas y máquinas específicas. El trueque implica una transacción en la que dos individuos intercambian entre sí un bien por otro, es decir, se desprenden de los excedentes de un producto y adquieren los productos que necesitan. Inconvenientes del trueque: no siempre hay conciencia de necesidades, hay indivisibilidad de algunos bienes. Las limitaciones del trueque desaparecen cuando el intercambio se realiza con la intervención del dinero. El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado que puede intercambiarse por bienes y servicios y utilizarse para saldar deudas. Acá tienen, como por ejemplo, un agricultor y un ganadero y herrero, cómo tiene un pago monetario y cómo fluyen los bienes. Tenemos intercambio con dinero y con bienes. El agricultor le da el trigo al ganadero, el ganadero le da carne al herrero y el herrero el arado al agricultor. Y después está, por supuesto, los pagos monetarios de contraprestación. ¿Ven? Los pagos en bienes para un lado en blanco y los pagos en flujo financiero para azul en el otro. La economía normativa y positiva. Bien, la positiva se define como la ciencia que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, es decir, se ocupa de lo que es o podría ser. Busca hacer una descripción de los fenómenos económicos, estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Algunos ejemplos de preguntas a los que intentaría respuesta pueden ser: ¿cómo afecta una subida del precio de un periódico a la cantidad al mismo tiempo que se cobra? O ¿cómo afecta la subida de los salarios a la demanda de minués en los restaurantes de una zona? ¿Cómo afecta la baja de los tipos de interés a las inversiones de las empresas? Eso es la positiva. Y la normativa se basa en juicios de valor acerca de lo que es deseable. Por lo tanto, se ocupa de lo que debería ser. Busca unos criterios que guíen las decisiones económicas y se responde a las preguntas: ¿qué debe ser y qué debe hacerse? Por ejemplo, ¿debe un gobierno bajar impuestos? ¿Debe gravarse la contaminación? ¿Debe aumentarse las pensiones? Tiene un cálculo cualitativo, un cálculo moral, la normativa. Una cosa es la positiva, que da explicaciones, si A entonces B, y otra cosa es la normativa, que en este enfoque se pone en manifiesto un componente subjetivo,
la emisión de juicios de valor. Y acá tenemos en economía política el siguiente video que van a ver ustedes a continuación sobre todos los temas vistos. Después tenemos preguntas. ¿Cuál de las siguientes teorías pertenece a la rama de la microeconomía? Ahí está. Y finaliza el contenido de la unidad con la teoría. Hemos terminado el módulo 1. Acá tienen para descargar el contenido. ¿Dudas, preguntas que tengan, estimados? ¿Les parece difícil el módulo 1? ¿Les ha parecido? Lo más importante de esto, lo más útil que pueden sacar, básicamente es que tenemos Estado y mercado. Nunca son los extremos. Tenemos el Estado y también el mercado. Los dos están en la economía. Hay que conjugar. El Estado regula. Si tiene en estados, en gobiernos más conservadores, el Estado es más regulador. En gobiernos más progresistas, el Estado tiene un rol más activo. Y lo importante siempre es, para que tengan claro, balancear los diferentes actores de la economía, ¿no? Si tenemos la agricultura, los servicios, la industria, las economías que mejor funcionan son economías balanceadas, por supuesto, destacando las áreas donde uno tiene más recursos. Si uno es un país que tiene mucho campo, es importante, como en la Argentina, que tenga un sector agrícola importante, ¿no? Porque lo puede utilizar porque va a ser seguramente más eficiente y eficaz que otros países. Vamos a poder venderle soja, por ejemplo, al resto del mundo. Pero tampoco podemos descuidar otras áreas que pueden ser importantes, como la industria, para venderle también a otros países de la región, con más tecnología, o los servicios. Los servicios, por ejemplo, de sistemas y demás, que ahora en los últimos años se ha puesto de moda. ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿Dudas de los textos, de los módulos? Recuerden lo que les acabo de decir, lo más importante. El módulo 1 es bastante, nada, digamos, no hay mucho de práctica, de praxis, ¿no? Pero eso es lo más importante. El rol de la historia del mercado y los diferentes, digamos, sectores económicos y los diferentes actores, ¿no? Tenemos a los trabajadores, a los empresarios, cómo juega cada uno en su rol. Bueno, me alegro. Entonces, señores y señoritas, dejo un rato más, media hora más, por si quieren contactarse acá. Así que por acá. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, el lunes que viene, que tengan unas lindas Pascuas y vamos hablando. Chau, chau. Gracias, profe. De nada. Buenas, no sé si mis compañeros por ahí, alguno haya hecho algún grupo o algo, si no, si quieren, podemos hacer un grupo de WhatsApp y después nos dividimos por grupo. Puedo mandar un link para que nos juntemos todos y por ahí de ahí después dividimos, o no sé si hay algún grupo hecho. Sí, vayan fijándose, estimados. Buenísimo, Viole. De última, no sé si yo te puedo pasar mi número y vos me sumás al grupo y después ahí... Ah, buenísimo. Ahí te paso el número. Gracias.
Sí, buenas tardes, compañeros. Consulta, ¿no sería conveniente por ahí hacer un solo grupo y en todo caso se define ahí? Porque yo veo que hay gente que pertenecen a la misma zona, entonces por el tema de lo que es la característica del número de teléfono, y quizás sea conveniente por zonas, así, a lo mejor, I- para que haya... Igual, Sí. Héctor, discúlpeme, sí, puede usted elegir la zona que quiera, que yo, pero nada, si igual no es la idea de juntarse personalmente, digamos, hacerlo virtual, la idea es dividirse el trabajo, o sea, júntese con quien quiera, pero que no sea una restricción la zona, porque hay gente de todo el país, ve que hay gente con Ah, diferentes características, no es una restricción la perfecto. zona, si no se van a ver la cara, si es que ustedes no quieren, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? No, quiero dejarlo en claro porque dice, no, si no, este no vive cerca mío, no puedo. No, no, júntese con quien pueda armar grupo. Ah, perfecto. Bueno, listo, gracias, profe. No, de nada. Buenas, ¿cómo están? Ahí yo voy a armar un grupo, porque el grupo donde estoy con Viole ya son 8, así no nos pasamos. Si les parece, voy a añadir a Mariela, Mariela Rosana, Mariela Nieves, Carla, Victoria y Agustina, que son las últimas 5 que pasaron sus números de teléfono. No sé si les parece bien. Sí, perfecto.
Gracias. Soy Mariela. Buenísimo. Entonces, desde Mariela hasta... Un segundo, estoy en el teléfono. Mariela, María, 2, 3, 4, 5, hasta Agustina. Perfecto, Maxi. Muchas gracias.